Escritor y poeta tucumano, vivió el alcoholismo en carne propia. Hoy converso con Manu Martínez Novillo. Bueno, bienvenido. Gracias por recibirme. Te viniste de lejos porque te viniste de Tucumán, no estabas acá. No estaba acá, vine y aproveché para hacer algunas cosas, pero es un placer estar aquí charlando con vos. No haces Eh, tanto esto, entonces me imagino que va a ser una cosa novedosa. Vamos a intentar tratarte bien, cosa de que la pases bien y sacarte el máximo jugo. Mucha gente no te conoce, de la gente que te va a estar viendo. Alguna gente tal vez te leyó alguna vez en tu Substack, que es como una especie de newsletter, donde escribís, y en Seúl o en otro tipo de medios que tenés presencia. Eh, Vamos a contar un poco más adelante vos, pero quiero arrancar preguntándote algo que es bastante fuerte y que lo charlamos hace una semana cuando nos vimos, que es ¿qué es ser alcohólico? ah, eh, Fuerte al medio, digamos, para arrancar sí, tranquilo. no, muy bien. Bueno, ser alcohólico es tener básicamente dos problemas, digamos. Es tener una obsesión mental por el efecto que te produce la bebida, que básicamente el efecto de a una persona obsesiva que tiene muchos pensamientos, como yo, el alcohol te quita los pensamientos. Entonces te hace sentir bien por un rato. Eso por un lado. Y en segundo lugar es tener una especie de alergia. Alergia entendida en el sentido de una reacción extraña con algo. Y es, en el alcohol en particular, es que cuando ingresa el alcohol en tu cuerpo, no podés controlar más bien mucho qué es lo que va a pasar con vos, digamos. Entonces es como si fuese un problema que tiene como una faz psicológica y una faz física, digamos. Entonces uno vive en una especie de círculo en el que estás obsesionado pensando en, en qué te va a producir ese primer trago que vas a tomar, porque el primer trago que tomás siempre es bueno, digamos, ¿no? Y, pero eventualmente cuando lo tomas ya podés ir para cualquier parte, digamos. Y entonces cuando termina ese proceso, al día siguiente te sentís lo peor y decís, no quiero volver a hacerlo nunca más, pero la única sensación que te puede sacar de la cabeza esa sensación de amargura que te produce haber tomado es de nuevo el primer trago. Entonces es la obsesión de nuevo por tengo que volver a ese mismo lugar en el que esta recriminación moral que tengo conmigo mismo por hacer las cosas tan mal, esta odio hacia mí mismo que tengo, que digamos son como condiciones preestablecidas que uno no sabe cuál es el huevo y cuál es la gallina de tener un problema con el alcohol, ¿no? Porque uno puede ser un obsesivo angustiado, neurótico, que vive totalmente descontento con uno mismo y que el alcohol funcione como una forma de paliar eso. O a veces el alcohol termina llevándote a convertirte en eso, ¿no? Pero el tema del asunto es que uno vive en una especie de círculo en el que está obsesionado con algo que por muy poquito tiempo te hace sentir bien, pero en realidad a la larga y a través del tiempo es cada vez peor, digamos. Te agradezco la valentía para charlar de esto, porque vamos a charlar un rato. Mm. Y hago una aclaración que me es muy extraña. Hace una semana entrevisté a una nadadora que se llama Delfina Piñatelo, que es mucho más que solo una nadadora. Es una chica que eligió hacer un montón de otras cosas. Y discutía con mis amigos sobre la necesidad humana de ponerle etiquetas a las cosas. Mm. Es un peligro. Yo durante mucho tiempo fui el hijo de, o para mucha gente soy el hijo de Grocopate. Entonces, el riesgo siempre de hablar de este tema es que vos seas el alcohólico. De una. Quiero hacer esta aclaración al principio para explicar que atrás de él, atrás tuyo, hay una complejidad enorme, gigante. Es un gran escritor, un grandioso escritor, un pensador de la hostia, que tiene una mirada muy interesante por muchos motivos, una de las cuales es una mirada bien tucumana de la realidad. Entonces quiero saltear a esa etiqueta, evitar esa etiqueta, pero necesariamente cualquier cosa que uno haga está etiquetada, ¿no? Me pasa muchas veces cuando a mí voy a medios o a lugares, es cómo te presentamos. No sé, o sea, soy complejo para una etiqueta. Totalmente. No,
te agradezco esa preocupación, pero además me parece, digamos, cuando hablo de este asunto, obviamente que lo tengo en mente, digamos, si soy consciente de que uno cuando habla de esto corre el riesgo de decir, bueno, Sí. o es el tipo que habla de este tema, o es el... A ver, yo no soy una persona conocida, obviamente, pero quiero decir, soy el escritor que va a hablar de esto, digamos, Sí. pero hay en un punto en que yo mismo lo saco a colación, digamos. O sea, quiero decir, vos mismo lo has leído porque yo lo he escrito, Sí. vos te has interesado en que hablemos de esto porque me has leído a mí reflexionando sobre eso y porque, a ver, yo creo que escribir, y esto quizá conectándolo un poco o sea, quiero decir, escribir literatura o escribir en general, tiene interés en la medida en que uno escribe sobre cosas que son en algún sentido verdaderas para uno, digamos. O sea, verdadera en el sentido de que no necesariamente como expresamente autobiográficas, pero verdaderas en el sentido que te interesan de verdad, digamos. O sea, nadie quiere que le estén contando cosas que no le importan o cosas que no tienen importancia para quien uno es. Yo quiero que alguien me hable de las cosas que verdaderamente en las que se le juegan las cosas, se le juega la verdad, digamos, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que intento hacer yo. Y ahora me doy cuenta que en este momento de mi vida, no sé si va a ser para siempre, pero en este momento de mi vida tiene que ver con esto. Tiene que ver con que sí, desde hace una cantidad de años, mi vida cambió radicalmente en el momento que me di cuenta que tenía un problema con eso y que tenía que hacerme cargo de ese problema, digamos. Y la vida cambia de verdad, digamos. O sea, y es como, cambia tu vida, de tu relación con las personas, cambia tu relación con el trabajo, o sea, cambia tu relación con la escritura, digamos. Quiero decir, yo mismo, más allá de que uno de los temas de los que hable sea la adicción, digamos, eh, en sí mismo lidiar con la adicción es también ser capaz de escribir más, ser capaz de pensar mejor. Eh, entonces es como, sí, obviamente entiendo perfectamente eso y es como, bueno, un riesgo que en algún sentido estoy dispuesto a correr, digamos, pero... Todos lo corren, ¿no? Digo, pero hago la aclaración. Em, ¿Cómo te diste cuenta que tenías un problema? ¿Cuándo es que alguien se da cuenta? Porque siento que, en general, cuando pienso en el alcohol, a mí me pasaron Sí. dos cosas muy raras, que es que yo me di cuenta que existía la religión cuando me mudé a vivir a Buenos Aires, a los 15 años. Yo me crié en una familia bastante laica, Ah, mi vieja católica, mi viejo judío. sí, Tuve más cercanía cultural con el judaísmo y me siento judío culturalmente. Pero nunca me entendí que, o sea, la religión me pareció una cosa del pasado, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, hay alguien católico. Claro, había alguien católico. mira, Me mudé a la ciudad y me di cuenta que eso pasaba. Con la idea del alcohol me pasó algo parecido, que es que era una idea de Atahualpa, ¿viste? Los viejitos gediendo a vinacho, o una cosa sí, industrial, ¿viste? De la sí, fábrica de 1940 en Estados Unidos, del sí, dolor de la migración de lo rural a lo urbano, una fantasía de como que sí. está en el pasado. Y más camino, más me doy cuenta que las adicciones son un gran tema. Pandemia dejó mucho al descubierto. Y Mm, sobre todo que el alcohol, que parecía como una cosa resuelta, entre mm. comillas. ¿Cuándo te diste cuenta y cómo fuiste normalizando que no eran escabiadas de pibe, de pendejo, de no sé qué, sino que era un tema? Bueno, ese es como, en algún sentido, esa pregunta es como, en algún sentido, la pregunta, digamos, es como la pregunta más difícil de responder, te diría, porque en algún, la naturaleza de tener un problema con una sustancia es que uno está todo el tiempo negando el problema. O sea, hay en alguna parte de tu cabeza que yo desde los 15 años me daba cuenta que algo andaba medio mal, digamos. O sea, yo llegué digamos, a los programas de recuperación a los 33 años, digamos. Pero yo desde los 15 años en algún nivel de mi cabeza me daba cuenta que algo andaba mal, me decían que algo andaba mal, mi analista me decía que andaba algo mal. Y... Pero bueno, cuando yo tenía 15 años y era un adolescente que me odiaba a mí mismo, que Que adolecías, como todos los claro, adolescentes, de como alguna muchos manera. adolescentes, me despreciaba en todos mis niveles, era magia, digamos. El alcohol era como el descubrimiento máximo, digamos. O sea, el descubrimiento máximo en ese mismo sentido que estaba diciendo recién, la obsesión, porque en ese momento dejás de pensar que sos un inútil, dejás de pensar que sos feo, dejás de pensar que sos gordo, dejás de pensar que sos un idiota, dejás de pensar... Y por un rato no te importa, por un rato no te importa nada, digamos, ¿no? Eso es claro.
siempre, porque también desde muy chico, mi experiencia con eso es que yo ya me acuerdo, digamos, tengo el recuerdo, digamos, vago y lleno de reescritura y de cambio, de que al final todas las noches terminaba mal, digamos, ¿me entendés? Pero al final había un momento que siempre, hay un momento mágico que me olvido de todo lo que me odio. Ahora, uno va pasando, digamos, hay una cosa que se le llama en el ámbito de las adicciones, que es tocar fondo. Digamos. El momento en que uno toca fondo, el momento es como una necesidad para poder reconocer que tiene un problema. Digamos. Cuando toca fondo es una cosa que es totalmente subjetiva e individual de cada persona que le llega, y hay algún sentido que nadie te puede diagnosticar que sos un adicto a algo. Digamos. Eso no existe, por lo menos en el ámbito en que yo me manejo en la vida de los programas de 12 pasos, digamos. A mí, ¿qué es lo que me pasó? Me pasó eventualmente, yo me acuerdo, más o menos como a los 25 años tuve un episodio, es interesante esta historia, digamos, pero más o menos como a los 25 años tuve un episodio que terminé en un sanatorio delirando, después de varios días consumiendo varias sustancias y terminé en una resaca que se convirtió como en un delirio y terminé en un sanatorio. Y me acuerdo que ahí mi madre, que fue la persona que, digamos, un poco me salvó en todo este proceso, digamos, que estuvo al lado, digamos, me hizo llegar algunos folletos de temas de adicción. Pero lo interesante del asunto es lo siguiente. Yo me acuerdo que el mismo folleto que me llegó a mí cuando yo tenía 25 años, después de que me había pasado eso, y en el que me preguntaban y me hacían un cuestionario acerca de si yo lo tenía, el problema o no lo tenía, yo lo respondí creyendo yo honestamente que lo estaba respondiendo, y para mí no lo tenía. Y ese mismo folleto me llegó casi 8 años después, a los 33, digamos. Era el mismo. Y el problema era el mismo. Pero yo, después de otro episodio, también de naturaleza similar, en el que terminé en un hospital, un poco más grave, si querés, digamos, en un hospital, colgado de un suelo, digamos, sin saber cómo había llegado ahí. Y después de ese episodio, cuando le respondí a la pregunta, me di cuenta de que las preguntas que yo había respondido, aquella vez no las había respondido honestamente, digamos. Entonces, que yo el problema ya lo tenía, pero, digamos, me tuvo que pasar, que me siga golpeando, ¿me entendéis? Que eventualmente llega un momento en que decís, bueno, no sé, esto es suficiente, ¿me entendés? No, ¿qué más querés que pase? O sea, ¿qué querés que la próxima sea? Y eso, lamentablemente, es muy subjetivo. O sea, digo lamentablemente porque es como que nadie te lo puede inculcar. O sea, no hay... Yo esto lo vivo en la vida de intentar ayudar a personas que tienen el problema, que vos no lo podés inculcar. O sea, es como, vos lo que podés hacer es estar en el momento que a alguien le pase, digamos, y responder a eso. Es decir, mira, alguien que te dice, mira, me ha pasado esto, siento que tengo un problema, me dice, bueno, a ver, charlemos. ¿Qué te ha pasado? Yo te cuento lo que me pasó a mí. ¿Me entendés? Y funciona. O sea, el ámbito del programa de 12 pasos es el ámbito en el que la mayor cantidad de personas se recupera, digamos. Pero obviamente que hay un montón de personas que no se recuperan, ¿no? O sea, la mayoría de las personas en realidad. Pero... Y esto, algo que diría un poco... No es un discurso moralista en el sentido en contra de las sustancias, digamos. O sea, hay gente que consume sustancias, qué sé yo. Tampoco es como decir, bueno, vayan a probar, digamos. No tengo ese discurso para nada, digamos, yo... pero hay gente que no lo tiene el problema, digamos. Sí. Hay gente que lo tenemos, digamos. ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Sentís que hay alguna raíz? Es un misterio en un punto. O sea, digamos, no soy... Habrá probablemente médicos y investigadores que tendrán respuestas más grandes. Yo, dentro del ámbito en el que me manejo,
Lo que se ve un poco es ciertas como regularidades, digamos, en las que ves por ahí, sí, gente que tiende mucho a vivir dentro, a estar obsesionada con cosas, vivir en su pensamiento. Ves mucha gente que ha sido, bueno, por ejemplo, hijos únicos o hijos mimados o hijos... hay ciertos rasgos, no digo que sean como las causas, pero ves ciertos rasgos que ocurren y que uno lo ve a través de las cosas. Hijos varones que tienen relaciones especiales con las madres. No sé por qué, ¿no? O sea, pero es como correlaciones que aparecen, digamos. Y que, y esto lo digo con, digamos, con mucha, digamos, dejándolo muy abierto porque yo no lo conozco de verdad, digamos, pero lo que es simplemente mi experiencia. Pero lo que sí te puedo decir es que hay en un sentido que no importa. O sea, hay en un sentido que el tema del huevo y la gallina Claro. en esto no Que no es importa. que no es que arranca por algo. Claro, no, porque en realidad lo que vos tenés que hacer, en realidad, y esto es lo que es central, es que el asunto que vos tenés que decir es, mirá, mi problema es este. O sea, yo me acuerdo de esta sensación que yo tenía, mirá. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo decía, yo llegué digamos, ese momento y decía, y yo vivía hace 10 años o 15 años yendo a analistas de todo tipo, a psiquiatras de todo tipo, y diciendo mi problema es otro, digamos, ¿me entendés? Pero a la vez seguía dando vuelta en eso. Entonces, a pesar de que todo el mundo me decía, vos, aquí algo está pasando, digamos, esto no está bien, digamos, tuve que llegar a cierto punto en decir, este es el problema central. ¿Me entendés? No importa si yo además soy depresivo, soy, que soy obsesivo, que soy, digamos, no importa todo eso. No importa si tengo una relación complicada con mis viejos, no importa si... Esto no ayuda en nada de eso, digamos, Claro. y empeora todo, Sí, sí. digamos. Entonces, hacete cargo de esto primero, digamos. Y singularmente es verdad, y acá es como una especie de acto de fe, en realidad, porque que es que el resto de las cosas empiezan a acomodarse, digamos. O sea, sentís que cuando empezaste el camino de redención, para decirlo de alguna manera, el resto de las cosas empezaron a poner más livianas y a resolverse. Es como que pasa algo que parece incluso un poco mágico, en realidad no lo es, digamos, obviamente, porque uno naturalmente... Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Uno lo que tiene es la idea de decir, bueno, yo en el día de hoy, por estas 24 horas, no voy a consumir la sustancia, digamos. O sea, y eso es un montón, digamos. Pero para hacer eso, en algún sentido, uno va cambiando su vida. Porque para lograr eso tenés que cambiar otras cosas de tu vida. O sea, no podés ir a los mismos lugares donde ibas y juntarte con las mismas personas que te juntaba, pero no consumir, ¿me entendés? No, estar con todos los otros que están consumiendo, pero yo no. No, tenés que cambiar tu vida, o sea, tenés que vivir de otra manera, tenés que encontrar otra rutina, tenés que encontrar otra forma de Sí, hacer tu vos me laburo. dijiste, me acuesto a dormir más temprano que lo que me acostaba antes. Exactamente, o sea, yo ahora me convertí en una persona, o sea, era una persona hipernocturna, digamos, y ahora me pasan las 10 de la noche y ya no tengo ganas, o sea, me acuesto a la 1 del otro día ya me cuesta el día, digamos, y, y nada, lo veo como algo positivo en realidad. ¿Sentís que te vas a ser padre ahora, en breve, por primera Sí, vez? Te felicito acá públicamente. No sé si se estará enterando gente por acá, sí. pero eh, ¿sentís que eso te afectó de alguna manera o en realidad fue al revés? ¿Fue tu cambio que permitió que entre el amor a tu pareja Muy buena pregunta. Mira, yo en un sentido me parece que tengo suerte de... Yo he conocido muchos muchos adictos que han tenido la mala suerte de hacer sufrir a sus hijos con la adicción, digamos. Espero no, digamos. Esto es un día por vez, digamos. O sea, espero que a mí no me pase, digamos. son 6 años ya? 5 años, sí, 5 años y medio.
Y en el medio yo también empecé por otra sustancia en particular, que también estaba complicándome la vida, 1 año y medio más o menos de eso, digamos. Y entonces, digamos, tengo como un par de lío con un par de adicciones, digamos. Okay. Con un par de fechas, exactamente. Sí, sí. Entonces, pero digamos, es importante esta que te digo de 1 año y medio, porque de 1 año y medio, en realidad, es el tiempo desde que mi relación de pareja empezó como a poder encaminarse a construir un futuro, digamos. Y yo me doy cuenta, sí, ahora a la distancia, y la pregunta que vos me has hecho es, yo durante mucho tiempo soy una persona que puso de novio, se enamoró, se intentó tener pareja y nunca pude porque porque al final no me interesaba. O sea, porque al final, en un momento, algo muy común de la adicción y especialmente del alcoholismo es que te enamoras rápidamente y te desenamoras al toque, digamos. Es como algo que uno lo ve en un montón de personas. Entonces es como que estás todo el tiempo enganchándote y desenganchándote y yéndote a hacer, bueno, lo que te gusta hacer, digamos. Y poder cambiar esa forma de ver la vida, digamos, y de concebir las relaciones humanas. Y en realidad me parece que la búsqueda digamos, la búsqueda adictiva es como una búsqueda de que vos siempre estás queriendo, o por lo menos en mí, digamos, siempre estás buscando algo más grande, algo más importante que te pase. O sea, la vida no puede ser solo esto, tiene que ser algo más importante, tiene que ser algo... Entonces estás todo el tiempo obsesionado y con que la vida es algo... Y que todavía no llega, que va a todavía venir. no llega. Entonces vos ahí nunca estás contento con una pareja, nunca estás contento con una forma de vivir, nunca estás contento con un trabajo, nunca estás... Entonces estás siempre buscando otra cosa. Entonces yo así... A ver, hoy en día no me importa, porque hoy en día estoy con la mujer con la que quiero estar y estoy esperando el hijo que quiero, digamos. Entonces... Pero es verdad que se tuvo que abrir esa puerta, digamos. La puerta que era decir, bueno, finalmente empezá a crear algo que no va a ser perfecto, porque nada lo es, digamos, y que es construir desde ahora con alguien, digamos. Y sí, me siento... A ver, el otro día te escribí en un ensayo de Sasta que un poco revelando un poco el hecho de que vamos a tener un bebé y que decía como... Sí, en un sentido me siento grande, siento que ya soy grande para que podría haberlo hecho antes, pero a la vez también digo, bueno, en realidad ahora es el momento que estoy bien, vino, digamos. claro. O sea, el momento que estoy bien, el momento en que ya me siento muy afortunado, es decir, me siento muy afortunado en el sentido de decir, mirá, te tocó este momento y ahora ya está, ahora empieza una cosa nueva y no importa el pasado, porque en esto, o sea, porque hay algo que uno vive mucho en la vida de la relación con la sustancia y la adicción, que es que uno siente todo el tiempo haber perdido tiempo. O sea, Culposo, estás sí, enganchado en la culpa. sí, es muy común, es muy común estar viviendo, si yo hubiera hecho esto antes, Claro, hubiera claro. sido algo, y en realidad eso es un pensamiento enfermizo, en realidad. Aprovechemos para pedirle a la gente que se suscriba al newsletter de Manu, después lo vamos a dejar linkeado acá abajo de la descripción, y que ya que estamos se suscriban también al canal. Si les interesa este tipo de conversaciones, se agradece, pueden meterse a surfear, son como 200 conversaciones que hemos hecho con personas de todos los caminos de la vida, de todos los intereses, creo que particularmente guiados por el interés mío de charlar con alguien que me interesa, descubrir algo del otro lado o sorprenderme. Así que gracias también a todos los que nos acompañan hace muchísimo tiempo, ya son 2 años. Siempre le pedimos lo mismo, dejen algún comentario, algún like, compártanlo, que suma para que llegue a esto a gente nueva, tal vez que nunca lo había visto. Bernardo Nante, en una de las charlas, que es un doctor en filosofía, gira básicamente la búsqueda de su vida y la institución que él construyó en torno a una idea de que es como una especie de crisis del espíritu. Que vivimos en un mundo como que está medio loquito. Sí. Y pareciera ser que hay algo de eso, ¿no?
En momentos se muere Dios, ¿no? Pero viene la ciencia, el mundo capitalista, liberal, moderno, cientificista, iluminista, avanza a toda velocidad, son 200 años de progreso, y en un momento frenamos la pelota y decimos, ¿qué nos pasa? ¿No? Y ves mucha gente que no puede insertarse a la vida en la sociedad, gente durmiendo en la calle, gente adicta. Y hay una duda que tengo que me parece interesante preguntártelo vos, porque vos tal vez en primera persona viviste ese dolor de la crisis de sentido humano. ¿Hay una crisis del espíritu? ¿O sentís que una de las cosas que me decía como tal vez el amor te ordenó para salir o no sé qué, pero... Mira, esto me parece que seguramente él, es claro que hay en este momento en el Occidente una pregunta que ronda sobre la importancia de la espiritualidad. Y digamos, no sé, el libro más importante del año es un libro de Ross Douthat, del columnista del New York Times, sobre por qué hay que creer o sea, por qué es buena la religión, digamos. Y es como algo que uno lo ve muy común, digamos. Yo el otro día en el Substack también entrevisté a un gran poeta, que es un hombre religioso, y que tuvimos una charla muy interesante sobre la religiosidad. Y yo mismo lo veo desde ese punto de vista. O sea, yo creo que hay una respuesta, sí, que en grandes términos me parece que hay una desilusión sobre ciertas promesas, digamos, de felicidad que teníamos en el avance y el progreso, me parece, digamos. O sea, es como decir de repente que tenemos la posibilidad de conectarnos todos con todos a través de las redes sociales, pero a la vez estamos todo el tiempo solos, digamos. O sea, estamos todo el tiempo... No lo digo como una crítica directa a las redes sociales, pero me parece que esas cosas conviven, digamos, ¿no? Y yo sí siento, y esto digamos, me pasa a mí, o sea, quiero decir, más allá del análisis sociológico, yo me doy cuenta de que para que mi vida tenga sentido, tengo que tener ciertos pequeños actos de fe en cosas, digamos. O sea, tengo que tener pequeños actos de fe en que hoy, si tengo una discusión con mi pareja, no importa que yo tenga razón, sino conviene, o sea, es como simplemente decir, ¿sabes qué? Es preferible decir, discúlpame por haber levantado la voz y hablemos después, digamos, y que la próxima vez vamos a tener, y no tiene que ver con la racionalidad, no tiene que ver con... No, es más, es el contrario de la racionalidad, porque la racionalidad sería seguir debatiendo a ver quién tiene razón. Sí, no total. importa quién tiene razón. O sea, siento que la mayor parte de la vida no importa eso, ¿me entendés? Importa un poco otra cosa que la relacionaría incluso con la literatura, que es un poco decir tu verdad y tu interés desde un punto de vista auténtico, digamos, ¿me entendés? Se me ocurren dos cosas. La primera es, siento que algo de lo que vos decías en lo personal es algo de lo que pasa. Por eso te hacía estos 200 años de historia, como hay un sentido de fuga, ¿viste? Como que está la no presencia, la impermanencia, como que todo... Hay algo mejor en algún lado y hay que seguir corriendo a toda velocidad. De una, sí. Yo creo que el ejercicio de la meditación, ahora como algo mainstream, la presencia, el momento, combate esa idea. Sí. Que combate esa idea que para mí es una crisis general de sentido en cualquier ámbito de la vida, en el laburo, además, que siempre se está queriendo ir a algún lado y no se disfruta el lugar que uno tiene o el lugar donde uno está, que es algo que charlo bastante con Martín Bomer también, que es un amigo que tenemos en común. Sí. La idea de como estar muy conectado con que mi vida es lo que pasa ahora y la función que tengo ahora y mi trabajo y mis vínculos y no estar todo el tiempo fugando en esa vocación, que para mí las redes sociales sí abrieron o aceleraron ese sentido de hay algo que me estoy perdiendo, hay un mejor lugar. Sí. No sé si estaba en la conciencia de nuestros viejos que existía Timbuktu o que podías ir a Bali y lo lindo que era el paisaje de Bali. Totalmente. Sí. Y a ver, yo por supuesto que personalmente lo sufro. O sea, yo yo escribo sobre eso en Substack, sobre mi obsesión de querer ser un escritor importante y por qué no soy, y por qué, o sea, quiero decir, ¿me entendéis? Ser famoso y ser,
O sea, y sí, me siento un idiota y me doy cuenta que la única forma de hacer, bueno, sentate y escribí, digamos, y escribilo el texto terminalo el texto que viene y publicalo y que alguien lo lea y sentite contento con eso, digamos. Ahora, no me parece para nada arbitrario que eso exista. Entonces, un poco lo que hablaba con Alejandro y un poco que hablaba con otro escritor norteamericano que se llama Ross Barkham, que es un escritor muy importante de Substack, que se los recomiendo que lo lean en Estados Unidos, digamos, que Ross habla de... Él tiene una teoría sobre que hay un nuevo romanticismo, en el sentido de que hay un descontento, de la misma manera como el romanticismo original era una reacción a la industrialización, hay como un descontento que tiene sus pequeñas raíces surgiendo alrededor de cierto descontento con la revolución tecnológica, digamos. Entonces, que hay como en cierto ámbito artístico, en cierto ámbito literario, cierta idea de nos vayamos de lo instantáneo, volvamos a, por ejemplo, textos largos. Algo que, por ejemplo, pasa en Substack, que es interesante, ¿no? Sí. Obviamente que es paradójico hablar de una aplicación, pero bueno, a veces funciona para eso, digamos, una aplicación como Substack en la que se favorecen textos largos, pero yo lo veo de verdad y me parece algo súper interesante. Digamos, de repente, una nota de 60 páginas se hace viral en Substack, digamos. No sé si eso significa algo en particular, me parece que sí. O sea, quiero decir, hasta hace 2 años hablábamos de que nadie le interesaba leer más de una página o más de un párrafo, y de repente aparece un lugar en el que vos podés publicar 60 páginas, y lo digo literalmente, ¿no? Hay notas de una revista que yo sí, una gran revista norteamericana que se llama The Metropolitan Review, que un perfil de un escritor que son 20.000 palabras, sí. Se hizo viral y se produjo y a través de Substack después lo tomó el The Wall Street Journal, le hizo un perfil pero por la nota de Substack, digamos. Entonces, más allá de que me estoy yendo un poco del tema, me parece que lo que te quiero decir es, y dentro del mundo digamos, de los nuevos románticos, digamos, es como un mundo en el que tenés que construir un poco más de comunidad. ¿Me entendés? O sea, tenés que construir un poco una charla que hemos tenido nosotros. O sea, un poco de decir, bueno, aquí tengo estas personas que están interesadas en ciertas cosas como yo. ¿Por qué no establezco un vínculo acá que se construye en base a nuestros intereses intelectuales, nuestros intereses sensibles, nuestros intereses políticos, pero que a la vez es una comunidad humana, digamos, ¿me entendés? Y que si no tiene eso, es como, digamos, si no tiene como el valor ese de que verdaderamente nos interesa a los dos humanamente estar, sí, me parece que uno se mete como en una carrera de la abandona esta comunidad cuando te encuentran una mejor, ¿me entendés? Entonces, sí. Te iba a preguntar sobre el rol del sufrimiento en la búsqueda artística. En particular, parecía ser como que hay que sufrir o hay que sentir muy extremadamente para poder dar algo, ¿no? Entonces, como lo ves en los escritores, en los artistas, sí, en los pintores, como que todo es exagerado. En los actores o actrices, sí. Me acuerdo, mi primera novia actuaba y era todo un drama, ¿viste? La vida era un drama y era como, no, boluda, simplemente estamos discutiendo. Pero era como rimbombante. Y seguí viendo ese patrón en distintos aspectos de la vida. Y por eso creo también que los artistas en general son pésimos para opinar de política, en líneas generales, como una sensibilidad para producir idea, para describir algo, ¿viste? Como gente que tiene siempre un insight muy bueno, como que tiene siempre una mirada de un tema muy, muy fina y lo exagera, pero no para construir sentido comunitario. O sea, para mí el político ideal, ¿viste? Es como... la política ideal es como el que siempre anda como más tibiezongo, es como el que moldea los espíritus, como que busca los márgenes para construir cosas. Sí. Y el artista por naturaleza, por eso a mí me parece siempre ridículo cuando los artistas opinan de cosas en general, no que no puedan, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiere. Pero se entiende dónde va la pregunta sobre... Entiendo. No, hay un par de cosas en la pregunta, pero me parece que la primera parte es un dilema
que se debate mucho en el arte, que es esta idea de... que un poco... yo sí la he tocado en lo que venimos hablando y sí escribo un poco sobre eso, que es, a ver, para que vos escribas sobre algo y sea creíble, ¿lo tenés que haber vivido? Esa sería como la pregunta, ¿me entendés? Un poco... Mira, yo creo que obviamente la respuesta es que no. O sea, obviamente que no es que para que un artista haga algo creíble lo tenga que haber vivido literalmente. Creo que la respuesta es obviamente que no. Ahora, no creo que la respuesta sea tan fácil, digamos. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con la idea, con la gente que piensa que la literatura es hablar sobre la mentira. O sea, me parece que eso es una... Creo que en realidad nadie le gusta que le mientan, ¿me entendés? O sea, nadie le interesa que la literatura sea mentira. O sea, uno puede poner matices sobre lo que eso significa, ¿no? Pero ahora, yo sí creo que cuando uno produce arte, produce algo en lo cual está involucrado verdaderamente, digamos. O sea, en algún nivel está involucrado verdaderamente y está hablando sobre algo que para uno tiene verdad, ¿me entendés? Le digamos verdad en un sentido amplio de la palabra, no en el sentido epistemológico, ¿no? O sea, en el sentido amplio. Algo que verdaderamente me importa hablar, algo que verdaderamente me juego. Yo creo que los grandes escritores son así, digamos. O sea, los grandes escritores, uno siente que está comunicándose con una persona que te está diciendo algo que le importa mucho. O sea, por lo menos en la literatura que a mí me interesa, ¿me entendés? O sea, y ahora, con respecto a lo de... Me parece que es una gran observación. Yo, digamos, en ese sentido, como que por ahí juego dos papeles, que tengo... Nada, soy una persona que se dedica a la literatura, pero que también me dedico, digamos, profesionalmente, en gran medida me dedico a las ciencias sociales, y estoy todo el tiempo jugando un doble rol, y sí, estoy de acuerdo con vos, es como que uno no puede opinar de... Es complicado opinar de política desde el lado de la sensibilidad, digamos. Incluso es complicado opinar de política desde el lado de la moral solamente, ¿no? Total. O sea, quiero decir, hasta creo que en ese sentido yo sí hago como un gran esfuerzo creo que mi camino personal, te lo diría, y un poco un camino que me parece que yo lo intento escribir en la nota que he ido escribiendo en Seúl sobre todo, es entender un poco desmoralizar la política, es decir, no digo que no tenga que tener nada de moral la política, ¿no? Pero es como desmoralizar muchos ámbitos de la política. Está bueno, para también hacerla más posible de llegar a un lugar. Porque mientras más lo moralizás, que esta idea de Nassim Taleb, de como, mientras más abstractas se tornan las discusiones, más difícil es llegar a un lugar. Claro. Mientras más concretas son las conversaciones, más fácil es. Creo que el aspecto moral, como lo eleva, es vos sos bueno, vos sos malo, yo soy bueno. Claro. Imposible. Vos querés explotar al mundo y yo quiero la felicidad del Claro. pueblo. Y es muy difícil. Y te hago una pregunta, Joey Rosen. A vos, yo siento un poco, a ver, porque me dejó pensando en eso. O sea, a mí me pasa que el camino de involucrarme en política fue un camino mucho de, sí, hacerme más pragmático en algún punto, ¿no? O sea, cuando me relacioné con la política, yo, digamos, lo cuento, digamos, en algún sentido, soy como un simpatizante, he sido simpatizante, militante o asesor durante 10 años de Juntos por el Cambio. Sos de las viudas de Cambiemos, amigo. Sí. Sos de mi club. Sí, somos del mismo club. Y yo me doy cuenta que hay un punto en que gran parte de ese camino, y lo veo en mucha gente, digamos, y se lo preguntaría a otras personas también, es como, bueno, desidealizar cosas, pero también desidealizar personas, desidealizar lugares a donde uno puede llegar porque tiene que llevarlas a cabo en la realidad, pero a la vez también tampoco perder del todo los ideales, digamos. No sé si cómo te relacionas vos con eso en tu vida, digamos, tu vida Sí, real. te quiero decir algo de lo anterior que me decías y te quiero responder a eso, porque engancho decías. Lucrecia Martel, hace poco enganché un pedacito de lo que ella dice, sería mi sueño. La gente me pregunta muchas veces, ¿a quién te gustaría tener conversando acá? Lucrecia Martel. Así que si alguien es cercano a Lucrecia Martel y la puede convencer, porque le mandé un mail en su momento, me dijo, ni loca. Así que si alguien llega, sería genial. Y ella hacía como un discurso medio post-woke, ¿viste? O anti-woke, donde dice como, che, las mujeres tenemos que ser
India es originaria, para dirigir una película es originaria. No, es aburrido. Si hacemos eso solo, se termina transformando todo en una mierda. Entonces, eso responde a algo de lo que veníamos charlando antes para mí. Y yo pienso parecido, tiendo a pensar que uno puede aventurarse valientemente en eso y que hay que dejar esa libertad, porque es una exploración. De hecho, hay grandes obras que se hacen con rigor científico o con rigor sociológico, antropológico, y hay cosas que no y que son geniales igual, no importa. Claro. Y después pensaba, creo que vos con lo del rol del escritor, yo creo que Cassiari, que es el otro gran escritor que vino a charlar acá, decía algo, ¿no?, de la mentira. Y yo creo porque Cassiari, el personaje que él construyó como voz pública es Tom Hanks en la película esta Noticias del Mundo, que es como un gran cuentista. Entonces yo lo veo como una figura popular. Más allá de su búsqueda literaria, su presencia social es como la de un gran divulgador. No sé, a mí me hace acordar a Pesetti, que era el tipo que iba tipo a Casares, a la Feria del Libro, a mi pueblo, y leía cuentos de niños y era como... Es como un gran abridor de mundos. Entonces yo entiendo que hay como roles que uno puede jugar. Para mí, yo pienso que hay escritores que son figuras públicas como Hernán, que hace un ejercicio fenomenal de divulgación, y hay otros que son los más sufridos, los más sacrificados, que van al máximo dolor, como en esa esencia. Eso me quedó enganchado. Totalmente, no, estoy de acuerdo. Me parece que una buena forma de verlo. Hernán Cassiari, digamos, hace un gran aporte. Total. Y es así, tenés razón, es una muy buena forma de verlo. Y después yo pienso que nosotros somos como los últimos mohicanos de un macrismo, que de vuelta a mí me gusta tu forma de desidealizar. Nosotros no somos macristas de Macri por una devoción a un líder. No es que tenemos una fascinación y muy rápidamente bajamos los ídolos. Claro. Nuestra representación social, que yo entiendo que nosotros somos los liberales políticos, ¿no? Que en Argentina ocupa un porcentaje muy, muy chico de la población, que es como que no es una identidad mayoritaria. Claro. No es que la gente dice, yo soy liberal político, ¿viste? Como que camino la vida pensando, defendiendo la democracia deliberativa, la democracia constitucional republicana. Claro. Es medio un bajón eso. Claro. Yo creo porque históricamente ha tenido pocos y buenos voceros. Hay intelectuales de tremenda talla, digo, pero yo creo que el PRO lo que los propuso a mucha gente, y por lo cual para mí fue un fenómeno bastante moderno en ese sentido, fue como concretizar, o sea, traer lo inmaterial a lo concreto, y es, acá no importa qué pensás, que a mí es una forma que en general tiende a gustarme mucho. Tenemos el sesgo de que nuestro líder era ingeniero, entonces tiene una cosa con lo concreto bastante práctica. Y es, acá no importa qué pensás, importa que vamos a hacer dos cosas grandes, que es, vamos a traer gente de distintos mundos a la política, porque le vamos a traer oxígeno a un sistema, y con oxígeno este sistema de por sí va a mejorar, porque vas a generar como una especie de guiso donde se van a mezclar, un mondongo donde se van a mezclar distintas ideas, filosofías y personas, y eso va a ser algo mejor. Eso es muy democracia deliberativa en su ideal. Y después una cosa muy práctica, que es como nosotros tenemos que proveer bienes públicos. O sea, acá la gente nos eligió para que demos servicios y bienes públicos. Que es una cosa muy municipalista, si la pensás en su formato. Los grandes intendentes de Argentina, que Argentina tiene miles de grandes intendentes del peronismo, del radicalismo, de todos los mundos, digamos, para no hacerlo solo procéntrica. Pienso en Esteban Alacino, que es intendente en la provincia de Mendoza, pero puedo pensar en Leo Chiarella, que es intendente en la provincia de Santa Fe. Digo, son gente de distintos mundos y raigambre, pero que se dedican a proveer buenos servicios públicos. Y tal vez Catopodis, no sé, digo, ¿no? Pero es esa idealización de que en realidad lo concreto es lo que ordena. O sea, que acá hay que hacer que las calles estén ordenadas. Y yo creo que eso para mí viene de una raíz. Me estoy yendo al carajo, pero muy chiquita del rol que tiene que tener el Estado en un país, que el Estado tiene que tener todos los roles, ¿no? Como que es muy humilde, que el Estado tiene que intentar romper las bolas lo menos posible, y eso es muy liberal, pero que no quiere decir desmantelar todas las instituciones públicas, sino como que el trabajo de uno es intentar que las instituciones públicas funcionen de la mejor manera posible. Claro. Pero no dotar de simbologías moralistas a todas las instituciones. O sea, la escuela no es el adoctrinador de ciertas ideas políticas. La escuela tiene que enseñar a leer, a escribir, y a que cada uno tenga un colchón donde después pueda elegir qué quiere hacer. Eso para mí es muy revolucionario. Y algo de eso traía el PRO. Yo creo que el PRO, Marcos y como el corazón ideológico de Cambiemos, se pasó de liberal en el sentido de no ocupemos ningún espacio de la conversación, que la sociedad sola se ordene. En un país que viene tan punk, con la música tan fuerte, ¿necesitabas un contrarrelato más fuerte? No lo sé, yo no me arrepiento de lo que nosotros pensábamos. Claro.
No me arrepiento de esa idea, de esa propuesta que le trajo Cambiemos y el PRO ponerle a Argentina. Sí, no la podrías haber hecho de otra manera. No. Yo tampoco. No, pienso que sí hubiese recuperado cuestiones de mayor... Yo siento que al pueblo que le faltó es cultura nacional, es como abrazar más la identidad nacional, que a veces era muy aséptica. Y también pienso que, como cualquier espacio, peca de unicidad de pensamiento en cosas. El PRO era hiperdiverso, o sea, tenía un rabino judío, un líder social que venía de una villa, tenía una mina en silla de rueda de la Prida y una piba de Morón, tenía un pibe... O sea, era bastante diverso si uno lo piensa y lo ve en perspectiva, pero como cualquier organización, viste como las organizaciones se moldean por cómo seleccionan sus élites, para ir ascendiendo en las escalas creo que tenías que ir a un modelo de PRO que te encorsetaba. Perdimos riqueza nacional. Claro. Por eso yo me imagino que una cosa, un recambiemos, me imagino que, creo que nosotros somos viuda de Cambiemos, pero ya de salida, digamos, ¿no? Yo ya, no hay casa donde volver. Me imagino que de acá a la próxima década, una reconstrucción de una propuesta de orden nacional para que Argentina salga adelante, que no sea el delirio de Milei, ni el delirio del kirchnerismo, tiene que conectar mucho más con esas argentinas que viven dentro de Argentina, con un espíritu federal, claro, con un orgullo mucho más grande de lo que nosotros somos y con una vocación de estar. Por eso me enganché 70 días, perdón, pero a mí me gusta mucho Tucumán y es una cosa que nos une, ¿no? Y mis amigos cuando llego a Tucumán me dicen, ¿cómo te gusta Tucumán, boludo? Si es horrible. Y que vos te parás ediliciamente y puede ser que eso sea la ciudad de Tucumán. Claro. Pero vos te parás en lo cultural y hay mucha señal de orgullo. No por costumbrismo barato. No por decir sándwich de milanesa, sino por estar conectado con lo que la gente es. Sí. Y ahí me gusta esa idea de vuelta atrás de permanecer, de permanencia. Como somos esto es Argentina y es muy linda en todos sus formatos. Sí. Tiene que cambiar cosas, pero no es que Argentina está mal. Argentina está mal en lo económico y no ha logrado encontrar una vuelta al desarrollo. Claro. Pero socialmente Argentina es un país hermoso. Hay algo de eso que para mí a Cambiemos le faltó. Al PRO. Claro. Sí. Y creo que ahí había esa idealización, porque tu pregunta era entre lo concreto y lo idealizado. Como lo perdió, yo creo que ahí se desenganchó de un ideal. Que el ideal, que era cercanía, positividad y futuro, fue perdiendo sujeto social, fue perdiendo sociedad del otro lado. Claro, porque me imagino que en el camino, y esta es una pregunta, como también te digo, como más en el ejercicio de la política diaria, en el camino uno se va encontrando... porque el PRO también, de alguna manera, fue como una expresión de cambiemos la política. Sí. Pero a la vez, obviamente, que necesariamente uno entra en la política y entra a vivir las cosas que la política que no te gustan, digamos, también, ¿no? Sí. O sea, que hay algo ahí de... está todo el tiempo negociando con eso. ¿Vos sentís que un poco algo...? Para mí lo más grave o lo más... Yo creo que lo que hay que domar es... Hay que domar al peronismo como herramienta, como vehículo, como dispositivo cultural y al gorilismo como dispositivo cultural. O sea, yo creo que... Después en medio de las cosas se hacen. Me da la sensación de que cualquier cosa que sea eso, identitaria, porque la política de identidad en Argentina es esa, no es los negros como es en Estados Unidos o el mundo trans, como son las grandes discusiones del mundo. En Argentina, para mí, la política identitaria es la gorilista y la peronista. Sí. Por eso para mí hay que ser post. Hay que construir afuera de esas identidades. Claro. Ni peronista ni antiperonista, ni gorila ni antigorila. Ser otra cosa. Claro. Eso nos faltó para mí. Claro. Hasta ahí me lleva lo que me estás diciendo y siempre pienso como que para mí la respuesta a eso está en ser argentinos. No chauvinista, no antimundo. Claro. Como en querer mucho tu lugar, entender mejor a tu sociedad. Y me parece que eso al PRO le faltó, a Juntos por el Cambio le faltó. Porque como proceso histórico fue un proceso muy corto. Te tengo una idea ahí, no sé si seguimos por este lado. Porque yo tengo una pregunta, porque está bueno eso que vos decís de que hay dos identidades, pero tengo la sensación, y esta es una pregunta que me hago seguido, digamos, porque yo tengo una concepción como, si querés, minimalista de la democracia. A ver, de base, digamos. O sea que sí. De mínima candesto. Digamos, de mínima, la democracia es la disputa por el poder, las elecciones. Competencia, el que gana, gobierna, el que pierde, acepta. Y mucho más, Adam Przeworski, y mucho más, si el oficialismo pierde, se va del poder, porque la democracia está funcionando.
Yo creo que en ese sentido la democracia argentina está funcionando bastante. A nivel nacional, seguro. A nivel nacional, A nivel bastante. subnacional, tengo dudas. Obviamente, eso es un tema que podemos Sí. hablar en un segundo. Y ahora, yo lo que pienso es lo siguiente. En este país se disputa, se gana, los oficialismos pierden, dan el poder, y las coaliciones que van ganando, digamos, o las últimas 3, digamos, Sí. ha sido bastante variada en un sentido, digamos. ¿Me entendés? Es como que... entonces yo digo, no estoy seguro si son tan identitarias. Está bueno, está bien. ¿Me entendés? O Sí, sea, no estoy está seguro bien si lo que son decís. tan identitarias o son como más... ¿Sabes lo que siento yo? Esta es la pregunta que te haría. Yo siento como que... ¿Por qué siento que Milei ha ganado? Va, no sé si es por la razón en la que ha ganado. ¿Por qué siento que puede haber una buena noticia en que Milei haya ganado? En el siguiente sentido. Espero, digamos, ¿no? Que siento que en realidad hay algunos consensos argentinos que son malos, ¿no? Y que es como que Milei en algún sentido los quiere romper. Consensos con respecto, digamos, a la economía, por Sí. ejemplo. ¿Me entendés? Y que en ese sentido tenés que disputar. Y no tenés que conversar tanto. ¿Me entendés? Es una pregunta, igual lo planteo, Sí, ¿no? pero igual, pero eso Sí. es un balance. O sea, yo no creo, es como que vos Mm. me decís, yo tengo una caja de herramientas, que hay 1000 herramientas y solo uso la llave inglesa. Sí, Hay 1000. O sea, hay que disputar, hay cosas que hay que disputar. claro. O sea, para mí la bien. confusión estructural de Larreta, el daño que le hizo Larreta a nuestras ideas, sería como el título. Como si fuese que nunca Como tenés que usarla. y no, o sea, palo y zanahoria, en cualquier formato. Claro, está o sea, bien. tenés que ir a ganar. Y también tenés que entender que después de ganar, tenés que hablar con el que perdió, digamos, ¿no? Claro, que de alguna manera lo que uno siente O sea, que Milei no está claro. pudiendo hacer mileísmo en este momento, digamos. Sí. No, también como que eligió un formato bastante kirchnerista en el estilo de, Sí. de que acumular es acelerar, aceleracionista, ¿viste? Sí. Yo creo que eso tiene patas cortas. Bueno, estamos grabando esto 2 días después de que haya Sí. perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se comió una paliza grande en una casa. Y creo que sí, eso encuentra límites. También encuentra límites el acordar por acordar, porque entonces no haces nada, no cambias nada. Claro, digamos, es una cosa interesante también, sí, claro, que estaba pensando, digamos, que como digamos, la reflexión de Mauricio Macri en primer tiempo, interesante es esa, una de las interesantes es esa. Me pedían que acuerde, pero nadie estaba dispuesto a acordar sobre algo importante. Total, De verdad, eso es como, así. me parece una reflexión bien interesante, sí. Sí, y ahí no se me ocurre. Está bien lo que decís vos. Y está bueno lo que dice Mauricio. Yo creo que es una mala lectura jugar con una vara a ese gobierno, al gobierno de Macri. Sí. Como que podría haber ido más rápido de lo que fue. En lo fiscal podría ser, o sea, ¿entendés? En lo económico. Pero en cualquier otro aspecto no me suena que haya sido. Claro. Igual siento que de todo este proceso, yo como tengo esa mirada de la democracia como que todos los presidentes le agregaron algo al presidente anterior. Porque no la moralizo. No es que yo digo, Claro. Menem era un chorro, Néstor era un chorro, y Claro. ahí detengo mi análisis. Porque Claro. en esa mirada entonces no funciona ninguno. Yo siento que cada uno le fue aportando una mirada al otro. Y ojalá que lo que venga post Milei sea algo que siga aportando y que nos acerque a salir de un aspecto que yo creo que no hay que confundir. Argentina tiene una crisis de modelo de desarrollo, de crecimiento económico, y por ende entran en crisis un montón de otras instituciones. Pero no tiene una crisis de comunidad o de su sentido de pertenencia o de su vida en sociedad. No, totalmente. Porque hay gente que la confunde, digo, ¿no? Para mí. Y eso es un problema. Totalmente. O sea, yo creo que en realidad, digamos, el gran legado de un presidente Milei sería decir, el próximo, no sé, puede haber un candidato, Maximiliano Puyaro, que diga, no voy a tocar la macroeconomía, digamos. No voy a jugar con la macroeconomía. O un candidato peronista también, digamos. O sea, que ese sería como el gran legado de una presidencia Milei, digamos. Hablame un poco de la diferencia, hablamos lo subnacional por arriba, yo pienso que en el orden federal hay tarea para hacer, digo, como a nivel local. Hablame la diferencia para vos de pensar vivir, casi te diría que toda tu vida desde Tucumán, con si eso se produjera de otro centro urbano argentino.
Uno pensando en la ciudad, pero es Sí. distinto que pensar desde Rosario, pensar desde Mendoza. ¿Cómo es pensar desde Tucumán? ¿Y qué es Tucumán o qué aporta Tucumán, si querés, para alguien que no es tucumano y que ve esta conversación? Bien difícil de pensar. Yo soy un tucumano que ha vivido toda su vida en Tucumán, salvo 2 años que he vivido en la ciudad de Nueva York con una beca. O sea que extraño eso. He vivido, mi madre trabajó mucho en Buenos Aires, muchos años, entonces la he visitado durante toda mi adolescencia, ella trabajaba en Buenos Aires, entonces yo conozco bastante la ciudad de Buenos Aires, pero nunca he vivido en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Mira, no sé si tengo algo en particular para decir sobre eso. Lo que sí pienso es, desde el punto de vista más político, yo te diría, a mí me pasa, y en este sentido, ¿por qué te hablo de la palabra? ¿Por qué me pasa a mí que tengo este tema con la palabra disputar? A mí me molesta, me parece como tucumano, me molesta mucho cuando se habla tanto de deliberar cuando vivo en un sistema en el que no se puede ni disputar, digamos, ¿me entendés? O sea, en Tucumán hoy en día, en el sistema, o sea, si uno piensa que la democracia es esto que estamos diciendo, Alternancia, competencia, competencia real independencia de poderes. claro, y sobre todo lo mínimo que haya una competencia por el poder, una maquinaria institucional que garantice la competencia por el poder y que cuando la competencia se da puede ganar cualquiera y el que gana toma el poder, digamos, y que eso es la democracia. Cuando uno ve que hay un lugar en el que gana hace 25 años el mismo, bueno, no quiere decir automáticamente que no haya democracia. No es. Puede ser que la haya. Lo que te diría Adam Przeworski, mira más de cerca qué es lo que está pasando, digamos. Porque en todo caso, en la ciudad de Buenos Aires gana hace mucho tiempo los mismos, digamos. Pero vos dirías, en la ciudad de Buenos Aires hay una maquinaria institucional que permite que si alguien se presenta con una oferta, gana y toma el poder. Ahora, en Tucumán no sabemos si pasa eso, digamos. En Tucumán no está claro de que el sistema electoral permita que alguien pueda ofrecer una oferta electoral atractiva y que de hecho la gane, digamos. O sea, en algún sentido hay una duda acerca de si hay democracia, digamos. Entonces, cuando yo pienso eso, digo, bueno, sí, está bien, obviamente que me gustaría charlar, o sea, que hiciéramos charlar. Ahora, hoy en día en Tucumán, el oficialismo gobierna hace 25 años y no necesita charlar nada con nadie, digamos, y no quiere charlar nada con nadie. Ahora, ¿cómo se pone a prueba si hay democracia? Bueno, en realidad la última prueba obviamente es que pierda un oficialismo, ¿me entendés? O sea, al final, la única forma de decir, bueno, finalmente perdió, si había, digamos. Otra forma de decir, bueno, sí, haya un dirigente dispuesto a cambiar un poco las reglas electorales, pero es muy difícil que un dirigente que llegue por las medidas, por las reglas electorales que existan la quiera cambiar, digamos. Waldo Jaldo, que es el gobernador actual, bueno, sugiere que quiere cambiar algunas cosas, quizás tuvieran la posibilidad de hacerlo, digamos. Pero bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho digamos, una frase que me gusta mucho de Schumpeter, que es, un monarca puede ser popular como para ganar elecciones. Puede ser bueno, incluso. Y buen gobernante y querido y ganar elecciones. Pero si no está la maquinaria institucional, no es democracia. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, quiero decir, sí, los gobernantes tucumanos, bueno, quizás algunos son buenos, otros son malos, pero hoy en día la maquinaria institucional no está para saber si en Tucumán alguien que no sea miembro del peronismo oficial pueda ganar una elección. Pareciera más bien que no, digamos, pero es una pregunta abierta. Entonces, cuando yo pienso desde Tucumán en la Argentina, pienso, bueno, miren, la democracia argentina, con todo su déficit, es bien competitiva. Claro, claro. O sea, es bien competitiva. O sea, que Milei haya ganado la elección del 2023, después de que el gobierno nacional haya despilfarrado la cantidad, o sea, quiero decir que, bueno, haya puesto en juego, digamos, sin juzgarlo moralmente, ¿no? Es como decir, con los hechos, digamos, y que ese candidato que no tiene ni un concejal haya ganado es porque la democracia argentina es hipercompetitiva. Entonces vos decís, bueno, eso no lo tenemos allá. Entonces, cuando Pensar en lo nacional lo pensás así. pienso en lo nacional lo pienso así, cuando pienso en lo provincial lo pienso así. También digo, miren,
Comparen cuando es el cuarto oscuro, cuando vamos a votar la elección legislativa como votar este año. Y tenemos 6 boletas. Bueno, en Tucumán, cuando vas a votar, hay 80 boletas. No tiene, o sea, voy a decir, bueno, no. Hay algo para corregir acá que es real, digamos. ¿Entendés? Cerremos hablando de poesía. Hace poco leí Poeta Chileno. ¿La leíste, Poeta Chileno de Zambra? Sí, la empecé a leer, pero no la terminé de leer. Pero No, me encantó, me la voló. Y no, yo no tengo un vínculo con la poesía, más que mi mamá es una gran escritora. Mi mamá es ingeniera agrónoma, pero escribe infernal lo que escribe. Para mí hubiese sido una gran escritora si se hubiese dedicado solo a escribir. Lo es ya. Y ella, viste, como nos leía poesía de chicos y yo no lo entendía. Sí. Que para mí es uno de los temas que te pasa. Después la vida te va pegando unos buenos chirlos y ya la poesía toma otro significado. Y me cayó justo en un viaje familiar, un viaje con mi mamá, Poeta Chileno a las manos. De una. Sí. Y lo empecé a leer. Yo tengo el ejercicio ese que tal vez estamos sentados en el sillón y yo le leo un par de páginas a mi vieja me lee un par de páginas en voz alta. Es como una lectura colectiva. Es muy lindo, muy cansador, digamos. Pero lo terminé de leer el libro y no sabía que en Chile la poesía ocupaba un rol tan grande, como el libro señala. Sí. Y por otro lado, me disparó la idea de pensar esto de que querría leer más poesía argentina. No leí, pero por ignorancia mía, no porque no haya. ¿Cuál es tu mirada sobre la poesía? ¿Qué hicieron desde Tucumán? ¿Que hicieron un festival? ¿Un encuentro bastante grande? Digamos, yo soy esencialmente, digamos, mi viejo es poeta, mi entrada a la literatura es la poesía, digamos. Últimamente he publicado 3 libros de poesía y últimamente... El otro día, mira, te cuento una cosa. El otro día he escrito un poema cuando estaba viniendo en el avión, ayer. Hacía mucho que no escribí un poema y me ha salido un poema, no sé si tiene un poco que ver con el tema de empezar a ser padre o algo relacionado con eso. Pero, a ver, lo que yo te diría es que yo no soy como, en nada, soy como muy chauvinista, mucho menos en el arte, digamos. Entonces, es como que leo poetas de todos lados, digamos. Y cuando puedo hablar de la poesía argentina, esto va a sonar mal, digamos, porque sí, hay un montón de poetas que me gustan y un montón de poetas que no, digamos. O sea, y Alejandro Zambra, no he leído poeta chileno, pero he leído otros libros. Es una novela igual, ¿no? Es una novela sobre la poesía chilena. Él es poeta originalmente, pero bueno, es un gran escritor. La verdad que es un gran escritor latinoamericano, Alejandro Zambra. Y singularmente en el libro nombra muchos escritores argentinos, entre los cuales está un amigo mío, Santiago Liach, que es un gran poeta, que acaba de publicar su obra reunida, y es una poesía muy buena para entrar. Buena recomendación. Me gusta. Acaba de publicar su poesía reunida, Santiago Liach, que se llama Padre y Maestro. Y es una muy buena, y es alabado por Alejandro Zambra. Ahora, ¿quién para mí es el poeta que yo más leo y que siempre vuelvo y que escribe para mí uno de los mayores poemas de desamor y uno de los mayores poemas políticos a la vez, es Jorge Luis Borges, digamos. O sea, quiero decir, escribe el poema de la página para el Coronel Suárez, que es un poema político que uno lo lee hoy y habla sobre un tirano que es Rosa, pero que en realidad podría ser Perón, pero que en realidad si uno lo lee hoy podría ser otro. Y a la vez también es un hombre que uno no se lo imagina diciendo una cosa así, y a la vez también escribe un poema de cuando lo abandona un amor y te cuenta que va caminando y va a una misma puerta y vuelve a la misma, y el desamor te hace volver siempre a la misma puerta, digamos, porque querés sentirlo de nuevo al sentimiento horrible, digamos. Y creo que, y con esto te estoy diciendo, ahí hay el libro, el mismo de Borges, es una maravilla. ¿La pasaste bien, loco? Me encantó. Bueno, gracias por haber venido y gracias a ustedes por haber escuchado. Pueden surfear en esta biblioteca amplia, medio borgiana, de conversaciones. Y si no, nos vemos la semana que viene.